Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al DT Podcast, episodio número 30. Ya llevamos una buena trayectoria. El día de hoy tenemos un episodio especial con, casi se pudiera decir, nuestro home crew. Está del lado de DT Rafa, de nuevo con nosotros. Bienvenido. Después, como invitados especiales y expertos en el tema que nos van a ayudar en el deep dive sobre Bitcoin en este episodio, están los hermanos Lemus, fundadores de IBEX Mercado. Entonces, el tema es un deep dive, es de verdad entrar a la profundidad de qué es lo que Bitcoin soluciona, porque realmente sí es una solución a un problema que llevamos cargando los humanos de ya hace varios años. Y qué es la propuesta que trae y qué es lo que pues al final también soluciona económicamente y qué es lo que significa esto. Entonces hemos entrado ya varias veces en episodios anteriores sobre lo que es una moneda inflacionaria, deflacionaria y las ventajas de esto. Pero lo queremos hacer específicamente de Bitcoin. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir este conocimiento. Ya estamos por venir con el Blockchain Week, donde tendremos toda una semana de eventos de blockchain y de esto. Entonces, para los que se quieran informar, esta es una buena oportunidad. Y los invitamos, por supuesto, que participen en el Blockchain Week, que es la segunda semana de octubre. Tendremos varias sorpresas y varios workshops y meetups para ustedes. Entonces les damos la bienvenida. Juan Pablo, José, bienvenidos. Buenos días, Esteban, ¿cómo estás? Hola Esteban, hola Rafa, gracias por recibirnos otra vez. Y pues voy a dejar aquí que José Luis explique cuál es el problema que está solucionando Bitcoin y cómo es que nace la inquietud por solucionar ese problema. Sí, gracias Juan. Pues como estábamos hablando hace un ratito aquí, antes de empezar el podcast, el problema fundamental que soluciona Bitcoin es uno que nació cuando se creó el Internet y no es un problema nuevo, sino que ya vienen pensando en esto muchos años. Y el problema es cuando la gente hizo el Internet o los que inventaron el Internet cuando se conocía todavía como DARPANET, es que rápidamente hubieron unos que identificaron que podía ser una herramienta de comercio. Pero para hacer una herramienta de comercio real el Internet, necesitas mandar y recibir pagos por él. Y entonces para poder mandar pagos fácilmente por el Internet, necesitas una moneda digital que funcione a través del Internet también. Y que solo viva en el Internet. Entonces, lo que pasó, como progresó esto no es una idea, como acabo de mencionar, nueva, y las primeras iteraciones tenían el siguiente problema. Cuando vos tratás de ponerte, más bien, cuando vos querés tener algo único digitalmente, es muy difícil, porque una copia digital es una copia completamente fidedigna. Si yo te mando una foto a vos, y yo me quedo con esa foto, y vos también tenés esa foto. Existe 2 veces. Y la podés copiar cuantas veces sea, además. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo llevamos cuentas en el Internet? Pues la solución que se dio fue: ponemos a alguien que le confiemos, en este caso a Rafa, y decimos, Rafa es de fiar, ese tipo no es ladrón. Todas nuestras transacciones las vamos a hacer a través de Rafa. Hablando de ejemplos concretos, ¿cómo que nos podríamos referir con este ejemplo? Los bancos, Visa, PayPal. Es que a eso voy a llegar. O sea, tradicionalmente los que llevan nuestras cuentas han sido los bancos y Visa y así, pero
no se le ha entregado el control total porque vos siempre tenías, digamos, la opción de cash, ¿verdad? Y en internet no. En el internet no, cabal. Entonces, pero como ya estamos acostumbrados a tener esos intermediarios confiados, los bancos o Visa, etcétera, entonces las primeras empresas que empezaron a hacer monedas digitales, y una de las más famosas es eGold, al final de los 90s, salió con su moneda digital y se pusieron como ese tercera persona o el intermediario de confianza. Entonces, digamos, ellos te dan un token de eGold a vos y cuando vos te lo gastaban, venían y te lo quitaban de tu cuenta y se lo pasaban a Juan Pablo o a Esteban, por ejemplo. ¿Qué pasó con ellos? Aquí está lo de simpático. Los mandaron a la cárcel. Simpático. También existía Beans. No sé si ustedes conocieron Beans. Sí, lo que pasó es que mucho tiempo eGold operó y todo bien, no pasaba nada. Pero cuando empezó a tener éxito, entonces el gobierno dijo, ¿qué estás haciendo ahí, va? Ajá, porque era una empresa grande. Momento, mijo. Lo que vos estás haciendo es ilegal. Y te vas al tambo. Vos no le puedes tocar el bolsillo al gobierno. Y es que aquí tal vez me voy a salir un poquito por la tangente, pero lo que hay que reconocer es que el que está produciendo el dinero, por cómo funciona el dinero, básicamente tiene la capacidad de quedarse con la riqueza de las personas que usan ese dinero. Entonces, ahí es el negocio, digámosle, de los que imprimen dinero cuando lo hacen de una manera fraudulenta. Entonces, por eso ellos, basándose en, pues sabiendo eso, vinieron y aunque no estaba eGold haciendo nada fraudulento, esa es la excusa que usan para bloquearlos y tacharlos de fraudes y meterlos al tambo, ¿eh? Pero de cierta forma estábamos hablando que los bancos también imprimen dinero. No imprimen dinero, pero generan dinero. ¿Podrías explicar un poquito de eso? Sí, fíjate que es el mecanismo que se conoce como la banca de reserva fraccionaria. Entonces, como empezó esto, es que cuando el dinero era un bien físico, era oro y era plata, entonces llevaban los bancos la cuenta y vos ibas a depositar al banco, pero no se quedaban con el 100% de tu oro en reserva, por eso es reserva fraccionaria. Entonces ellos venían y te recibían una moneda de oro, pero como ya tenían la moneda de oro y confiaban en que la gente no iban a llegar todos al mismo tiempo a pedir su moneda de oro de vuelta, venían y hacían más certificados de papel, notas de crédito, diciendo, miren, entréguenle a la persona que venga con este certificado una moneda de oro. Y entonces hacían más certificados de lo que había oro en la bóveda. Y esta tradición se mantuvo ahorita, ya no hay nada respaldando las monedas gubernamentales. Es papel que se imprime a discreción de los bancos centrales, pero se sigue con ese mecanismo en los bancos comerciales. Entonces los bancos comerciales no es que estén directamente imprimiendo billete, pero están bajo este sistema creando más dinero, creando más circulante. Entonces cuando vos llegas, por ejemplo, yo vengo y pago un café ahí voy a Mac y me compro un Mac Café y lo pago con mi tarjeta de crédito. Y vos dirías, bueno, el banco agarra dinero que tiene de sus depositantes y se lo entrega a McDonald's, ¿verdad? Para pagar ese café. No, cuando vos pagas con tarjeta de crédito, vienen y escriben 15 quetzales no sé cuánto vale, 10 quetzales a McDonald's y inventan ese dinero. Y se respaldan en que, es que como nuestras reservas son de tanto, nosotros podemos hacer caso, son de 100,000, tenemos reservas de 100,000, entonces podemos imprimir hasta 1,000,000 de quetzales. Y entonces, como todavía no hemos llegado al 1,000,000, nos inventamos esos 10 quetzales. Y cuando vengo yo y pago mi tarjeta, cancelan esa deuda, desaparece ese dinero. Pero ¿qué pasa? Hay veces que, y sobre todo con préstamos largos, ese dinero nunca desaparece.
porque se mantiene revolvente el crédito. Y entonces venís vos y hace caso te quedas pagando tu tarjeta y por eso te viene tu pago mínimo. Ese es solo el pago de intereses. Y entonces está McDonald's con los 10 quetzales y está, no sé, el Shell con los otros 100 quetzales que pusiste de gasolina. Está una tienda de ropa con lo que te gastaste los 500 de tu camisa y vos pues te quedaste pagando al final del mes solo el interés sobre lo que gastaste en la tarjeta de crédito, y todo ese dinero que se creó sigue en la economía y entonces básicamente se está creando dinero nuevo. Tal vez viéndolo, pensaría como que solo un porcentaje del dinero físico que recibe el banco es lo que, digamos que el dinero que el banco genera o que habilita para sus clientes es solo un porcentaje, es más, que el dinero que recibe. Sí, en correcto. su reserva, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por cada dólar que recibe un banco, hay $5 digitales o de dinero que están flotando, o $7 que están transaccionando por ahí, que no están en la bóveda, digamos, o en la reserva del banco. Sí, es que, mira, yo creo que esto ya lo habíamos tocado en un podcast anterior, pero si vos vas a una bóveda del banco, hoy por hoy ya no hay nada. O sea, el cash que tiene el banco en función de las obligaciones o el cash que tienen los cuentavientes no tiene nada que ver. Todo es hoy por hoy digital. Sí, incluso el dinero inicial que recibe el banco, que lo recibe de un banco central, por ejemplo, la gran mayoría solo son dígitos en una pantalla, no cuesta nada generarlo. Y entonces ese es otro mecanismo de creación de dinero que es a través de deuda, que es otro tema completamente aparte y que lo podemos tocar superficialmente, pero no vamos a llegar a ver los matices, ¿va? Entonces... perdón por el side note, pero sigamos con lo de e-gold. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Entonces esa fue la primera moneda digital exitosa, que fue diseñada para hacer transacciones en internet. Entonces, luego pues ya nació PayPal, que quería ser un mecanismo de pago en internet, y ese sí fue exitoso. Ese trabajó con las distintas tarjetas de crédito y con el establecimiento, y no se lo llevaron a la cárcel a nadie. Pues ahí tenemos Elon Musk echando punta. Sí, pero también cambió un poco PayPal, porque originalmente sí PayPal estaba tratando, y el nombre lo dice, estaba tratando de conectar directamente a persona, y al final terminaron de nuevo siendo otro sistema de pago con un intermediario que llevaba las cuentas. Entonces no lograron la propuesta original que tenían, que era poder pagar de persona a persona. Siempre existió ese intermediario. Lo que hicieron es que bajaron la barrera de entrada a las personas para que pudieran accesar este sistema de pago. Quiero también mencionar Beans, porque Beans era también ellos se comercializaban como the Internet's Currency, y es una empresa que nació en el 97 y quebró en el 2001-2002. Pero ellos rápidamente se tuvieron que ajustar, y básicamente Beans lo que proponía era, ellos tenían los beans, se los vendían a los comercios de internet. En ese tiempo pues Amazon era el primero, donde solo vendía libros y así, y vendía los beans a $0.01 a ellos. Entonces los comercios después se lo daban como puntos de reward points a sus clientes, y entonces los clientes ya después los podían venir y canjear por otras cosas, y el valor entonces a la hora de canjearlos ya era de $0.005 que lo agarraban. Y fueron muy exitosos. Fueron una de las empresas que agarró así el .com bubble en su esplendor completo. Rápidamente levantaron buenos fondos. El fundador de Oracle fue uno de los que les inyectó una buena cantidad de millones. Ellos tuvieron oficinas en un punto en Shanghai, Londres, Tokio y diferentes lugares. Y justo se tuvieron que cuidar mucho porque querían llegar a hacer el dinero al internet, pero no lo podían
ser porque pues como hijo te meten al bote. Sí, entonces correcto. Entonces, pero la inquietud de querer tener un dinero internet, un dinero digital que sirve para apoyar un comercio global, internacional, siempre quedó. Y pues se siguió. Había mucha gente trabajando en esto. Eso es a lo que quiero llegar. Habían varias personas pensando cómo le hacemos, cómo resolvemos esto. Cuando todos vieron lo de Eagle, porque cuando Eagle empezó a tener éxito, todos dijeron, ya vieron cómo se hace. Y cuando se los llevaron a la cárcel, dijeron todos, sí está complicado. Y entonces, ¿cómo hacemos para tener un sistema de pago digital donde no tenemos una tercera persona a la cual le confiemos? Cuando vos estás hablando de cómo aseguras una base de datos, porque al final de cuentas es lo que utilizas para llevar esto, ¿verdad? Entonces, lo que se le ocurrió aquí a Satoshi Nakamoto, que fue el que inventó el Bitcoin, o cómo resolvieron este problema, fue, en vez de tener una base de datos centralizada, vamos a tener una base de datos descentralizada. O sea, todos los que participamos acá llevemos una copia de todas las transacciones que han sucedido en el sistema. Entonces, fundamentalmente, el problema que resuelve Bitcoin es ese de tener una moneda digital para el comercio del Internet de una manera que nadie se vaya a la cárcel. O sea, se pueden llevar a la cárcel a un usuario puntualmente, como lo han hecho en Venezuela. O lo han hecho en Estados Unidos. O lo han hecho en Estados Unidos también, pero no podés botar el sistema, no te puedes llevar a la cárcel a los fundadores, por decirlo así. ¿Pero por qué se llevan a la cárcel, digamos, a una persona? Las excusas son varias. En el caso de Estados Unidos, aquí Juan Pablo tiene muy conocido un tema. Han habido múltiples, como dice, las excusas son varias, pero con la que han tenido más éxito es Operating an Unlicensed Money Transfer Business, que es operar un servicio de remesas sin autorización. Entonces ha sido con el que han agarrado a la gente. Y lo más grave en mi estimación, es que ni siquiera tiene que ser el que está vendiendo el Bitcoin al que meten al bote, es al que vendió el Bitcoin, que tuvo un poco de conocimiento así. Ahí les va. Es un tipo que vendía en local bitcoins en Estados Unidos su Bitcoin directamente a usuarios, y ni siquiera fue él el que mandó el dinero fuera de jurisdicción, sino que se lo dio a otra persona que después mandó el dinero. Entonces ni siquiera tiene que haber una línea directa. También hay uno muy famoso que fue de los primeros inversionistas en Bitcoin, que se llama Charlie Shrem, que lo metieron al bote por lavado de dinero, pero él no lavó dinero. Él le vendió Bitcoin a una persona que estaba sospechada de lavar dinero, que ni siquiera utilizó el Bitcoin para lavar dinero, sino que parece que sí era un criminal y que sí lavó dinero, pero lavó dólares como se lava normalmente. Pero como era criminal y le vendió Bitcoin a un criminal, lo metieron al tambo. Y ahora pues Venezuela, que lo tiene como una moneda ilegal, entonces ahí sí te vas al bote. El problema con hacer ilegal al Bitcoin hoy por hoy para la mayoría de democracias es que ya han habido varias jurisdicciones que lo reconocen no solo como moneda, sino que en el caso de Japón, por ejemplo, como moneda de curso legal, queriendo decir vos puedes pagar deuda con Bitcoin. Y también ahora emocionante porque el primer país europeo importante que lo reconoce, Portugal, ya lo reconoció como dinero, entonces está exento de pago de impuestos al hacer intercambio, porque el dinero se usa como dinero. Varias jurisdicciones, Australia hace año y medio también ya lo reconoció como dinero, Suiza
algunos cantones de Suiza inclusive pueden pagar parte de sus impuestos con Bitcoin. El cantón de Zug puedes pagar hasta el 30% de tus impuestos con Bitcoin. Entonces, lo que vos tenés que tomar en cuenta, por ejemplo, si sos guatemalteco y tenés Bitcoin, siempre vos puedes decir, es que yo le pago a mis proveedores en Japón con Bitcoin. Sí, ya no te pueden tachar tan fácil de criminal. Y en donde han estado prohibiendo son gobiernos autoritarios. Y aún así, lo que se ha visto con Bitcoin es que, como es descentralizado y no es censurable, y podés vos esconder que estás usando Bitcoin, es imposible de bloquear para los gobiernos. No es como oro que vienen y como pasaba en India, que te hacían una revisión de esas que hasta el aniceto te veían y si estabas pasando oro por la frontera te metían al tambo, ¿va? Que fue un caso muy sonado en India cuando hicieron sus controles de capital, que quizás es un punto bien importante que queríamos hablarles, que es dinero digital. La tendencia en el mundo es que dinero digital, así va a funcionar la economía. Y ya el efectivo va a desaparecer. Eso es lo que estamos viendo nosotros a futuro. Y entonces lo que van a quedar son dos opciones. El dinero digital libre y el dinero digital autorizado. Sí. A lo que vos decís, no sé si ustedes saben, pero Noruega ya para el próximo año tiene programado la eliminación del efectivo. Y esa es la primera jurisdicción que va a deshacerse va a dejar de imprimir y va a empezar a recoger todo el efectivo de la calle. Todos los pagos van a ser electrónicos. También jurisdicciones más cercanas, por ejemplo el Banco Central, el Eastern Caribbean Bank, que son 7 países, están haciendo ya un piloto de cómo digitar su economía, creando ya a base de Bitcoin, un sistema donde tenés ya todo el dinero es digital y van a quitar todo el efectivo. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí en el Caribe, siendo las islas, el movimiento del dinero en efectivo era muy muy caro. Entonces si vos movías dinero de isla en isla, te costaba 25 centavos mover $1, pues. Y al final del día, teniendo economías tan pequeñas, pero están ligadas unas con las otras, eso no estaba frenando pues el crecimiento. Sí. Entonces, ¿qué es el problema que resuelve Bitcoin? Regresando a la pregunta. Como te digo, el problema que resuelve Bitcoin es el de tener un dinero digital infrenable, no frenable, porque cuando vos tenés algo digital, digamos centralizado, el problema fundamental que por lo menos yo veo es que es muy fácil que alguien venga y te deje fuera de la economía. Digamos que todos estamos aquí solo digitalmente y de repente yo me peleo con Rafa y yo soy el que controlo la base de datos donde llevamos nuestras cuentas. Yo vengo y digo, ok, ¿saben qué? Rafa me hizo una mala pasada. Mucho gusto, Rafa. Y vos ya no participas. Sí, ni siquiera es que te roben el dinero, ahí te congelan la cuenta y ya no puedes operar. Y si estás en una economía 100% digital, donde alguien te puede aplicar el kill switch, como le llaman, es bien difícil no ceder a las exigencias, que es lo que se ve, que no es necesariamente de que vos vas a estar actuando fuera de la ley o es un mecanismo de coerción. Mira, sí, y en los ejemplos que mencionaron de personas que tuvieron problemas legales, son individuos que tal vez no están siguiendo las leyes, son personas individuales que no están siguiendo las leyes. Mira, a mí ni siquiera me importa tanto eso porque podemos entrar aquí en un ciclo de si es criminal, si no es criminal.
¿qué importa? A mí lo que me importa es la incompetencia. Y lo que pasa es de que los trabajadores de gobierno generalmente no son la gente más competente ni más cuidadosa a la hora de operar. Entonces, por ejemplo, si aquí Esteban de la Peña con ñ es una persona correcta, completamente legal, hace todo above board, no pasa nada, pero hay un Esteban de la Pena con N. Y ese tipo es un narco, transero, estafador y demás. Y el tipo, cuando va a bloquear, en vez de poner N, pone ñ, porque él lo leyó así. Y de ahí Esteban, una persona correcta, de bien, viene y se queda, no le pasa ni una sola tarjeta. ¿Cómo le da de comer a su familia? ¿Cómo paga la renta? Y de ahí que anda vos a desbloquear tu nombre a una agencia de gobierno. Vos has tratado de reponer un DPI o has tratado de componer el error que hay en un DPI. Eso sí es una difícil. pesadilla. Y Ahora imagínate vos diciendo sin dinero, peleándote. No, mire, se confundieron. yo quiero decir un ejemplo acá, porque eso realmente lo pone, es un ejemplo de la vida real, es un ejemplo con un primo mío que tenía exactamente el mismo nombre con el mismo primer apellido, no segundo apellido, pero sí primer apellido de un terrorista. Y entonces él viajando a Estados Unidos, lo metieron y el pobre no salió por 24 horas y le hicieron unas entrevistas profundas, digamos. Sí, y es que no son casos que no sucedan. Va, ese es solo uno. Yo no diría tanto la incompetencia, bueno, sí, en ese caso sí, pero también muchos son candidatos que se eligen políticos, digamos candidatos políticos, no tanto la burocracia del trabajador que lleva mucho tiempo en el gobierno, pero candidatos que se eligen que tienen ideas de entrar a robar o de cambiar el sistema, usar el sistema a su favor, ¿verdad? Va, pero inclusive ese no es realmente el que es tan crítico. Es que pongámonos a pensar en un mundo digital, al primo de Esteban, primer apellido igual, ¿saben qué? Ese tipo no puede accesar a sus cuentas bancarias nunca más. Y va a tener que ir a hacer esa entrevista. Va, ese es un caso. ¿Qué pasa con el robo de identidad? Si ya solo estamos digitalmente. Acaban de franquear unos hackers las bases de datos de todas las agencias de crédito de Estados Unidos. Eso fue hace, ¿qué? 2 años y mucho. Sí, para las elecciones, más o menos. Más o menos, ¿verdad? Esos tipos, cualquiera puede actuar digitalmente como que si sos vos, comprar lo que sea, y de ahí que ándate a defender. ¿Cuánta gente en Estados Unidos no tuvo problemas de que su credit score se le fue al piso? Y cuando llegan a comprar un carro, en vez de pagar un interés del no sé, 5%, tenían que pagar un interés del 15%. En ese caso, lo único que afectó fue la cantidad de interés que estás pagando. ¿Qué pasa si te bloquean inmediatamente y no tenés acceso a tus cuentas? Entonces, hay bases de datos centralizadas en el mundo que son sumamente vulnerables, donde hackers o personas maliciosas pueden llegar y malutilizar tu buen nombre. ¿Por qué una persona debería tener Bitcoin? Porque el Bitcoin es infrenable los pagos, no está custodiado por un tercero. A lo que me refiero con eso es que vos sos dueño directamente de tu Bitcoin. Entonces, como funciona Bitcoin, lo hemos explicado un par de veces, es que vos tenés una código, una llave privada con la que firmas tus transacciones, y entonces si esa firma es correcta, el pago pasa. No hay manera de frenarlo. Claro, tiene del otro lado, si perdés tus llaves privadas o si te las roban tus llaves privadas, entonces es como que te robaran tu billetera con el dinero adentro, ¿va? Y entonces si en tu billetera llevas 100 pesos,
te va a doler, pero no tanto. Pero si llevas todos los ahorros de tu vida, te va a afectar muchísimo. Entonces, lo que hay que hacer es educarse en el manejo de esas llaves privadas para que vos tengas posesión directa de tu Bitcoin. Entonces, si vos tenés posesión directa de tu Bitcoin, vos con tu dinero haces lo que querrás. Y ese es el poder que te da Bitcoin. Y vamos a entrar a la segunda parte de por qué es importante Bitcoin, que es la relación inflacionaria. Pero antes de irme allá, voy a platicar del caso porque quería, si bien el error humano y las equivocaciones y la incompetencia pueden ser el riesgo más grande que va a haber en un sistema 100% digital, yo sí veo, y es un poco orwelliano, así, sí es un mecanismo de control. Se presta para ser un mecanismo de control poderosísimo si hay alguien que te está autorizando a utilizar el dinero en tu economía y te puede dejar afuera de una economía compleja, porque ya ni siquiera directamente te tienen que estar diciendo qué hacer, sino que es una coerción indirecta, es o te acatás o no comes, mano. Y entonces y ya se está viendo en China, por ejemplo, y sé que ese es un régimen bastante cerrado, bastante dictatorial, en el que implementaron credits, citizen credit scores. Entonces ya ni siquiera es tu récord credit, social credit, ya no es tu récord crediticio de si le pagaste al que le debías dinero. No, es si vos cumplís con ciertas normas que ellos definieron, sube tu puntateo y entonces tenés acceso a alquilar mejores casas, tenés acceso a comprar mejor comida, tenés acceso a utilizar mejores trenes y estás creando un sistema de incentivos en el que el dinero en sí se convierte en un mecanismo de control y eso es peligroso. Bueno, mira, respondiendo tu pregunta, Rafa, yo creo que la utilidad del Bitcoin y las razones de usar del Bitcoin van a variar de persona a persona y mucho de país a país, ¿verdad? Por ejemplo, un venezolano, un argentino, tal vez lo utiliza para poder preservar el valor de su moneda. Son 12 regímenes con una inflación muy alta. Para protegerse, en ese caso. Para protegerse, en ese caso. En otros lugares tal vez lo pueden utilizar para facilitar, porque a los que hemos hecho transacciones en Bitcoin, lo primero que te sorprende o que no crees, o sea, ya después de que hiciste la primera y de ahí la segunda y después la tercera, es lo fácil que es versus los medios de pago tradicionales. Cuando estás haciendo comercio a distancia, ¿no? O sea, cuando te estoy dando efectivo aquí al lado, no, efectivo todavía sigue siendo más fácil, pero si estamos así, vos digamos estás en Europa y yo te quiero mandar pisto y qué sé yo, Bitcoin es una maravilla. Resuelve el problema inicial de la transferencia de pagos a través de internet. Correcto. ¿Sí? Y ahora yo te puedo decir por qué es que a mí me gustaría tener Bitcoin viviendo aquí en Guatemala. Porque nosotros en Guatemala estamos a una mala elección de que sea la última elección. Como la mayoría de Latinoamérica. Así es. Es una mala elección como tuvieron los venezolanos y fue la última. Y una mala elección tuvieron los turcos y fue la última. Y una mala elección tuvieron los nicaragüenses y fue la última. Y de hecho en México ahorita están cerca porque AMLO quiere cambiar la constitución, entonces... Por eso estás en ciertos países, estamos expuestos a que la regamos en una elección y fue la última, mucha. Y entonces el Bitcoin es como un salvavidas para mí, donde digo, bueno, voy a perder un montón, pero ahí tengo como salir de acá por lo menos. Por lo menos te podés escapar, ¿va? Porque fue lo que le pasó a muchos venezolanos. Hubo unos que salieron a tiempo y lograron todavía llevarse sus cosas, pero los que se esperaron mucho
se fueron solo con lo que traían puesto. Y también, y en realidad es el caso catastrófico, pero también en Guatemala, y como en todo el mundo, la inflación es un tema real. Entonces, hace caso. Sí, pero espérame, ¿qué tan cerca estuvo Telma? Y no Telma Aldana, Cabrera. Telma Cabrera. Las últimas elecciones. Una tipa de la nada, que apenas si sabía leer y escribir. Apenas, o sea, es la verdad. Como tu presidenta. Es tu última presidenta. Es que lo que pasó en Bolivia con Evo Morales. Y ahora está no sé si han Estuvo leído. de tercer lugar. Yo creo que nadie se da cuenta lo cerca en realidad que estuvimos. O sea, o Sandra Torres, con un poquito más de malicia, esa tipa es nuestro último presidente también. Y hablemos de esto de la inflación que está mencionando Juan, porque eso también tiene que ver mucho con las decisiones que toma un gobierno cuando ya está en poder, ¿verdad? Sí, y la inflación es un mecanismo mediante el cual el gobierno se puede seguir fondeando o puede seguir gastando en sus programas públicos. Sí, pero mira, el problema de la inflación para la persona así de la calle, fundamentalmente es este. Vos, hoy por hoy, estás... si tu único mecanismo de ahorro es tener tu cuenta en el banco, no es que vas a estar invirtiendo, comprando casas, comprando acciones, haciendo negocios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la persona que trabaja día a día y lo que puede hacer es guardar dinero en el banco y guardar su pensión o su indemnización para el final de la vida, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es de que, por ejemplo, digamos que hoy vos ahorrás, no sé, 1,000 quetzales, ¿sí? Al mes. Lo que quiere decir 1,000 quetzales, si agarramos a un MacMenú como barómetro, es que vos tenés básicamente 2,000 comidas aseguradas. O sea, 200 comidas aseguradas. O sea, 200 comidas que vos no tenés que preocuparte. Y con un MacMenú al día no vas a estar lleno, pero vas a sobrevivir 200 días, pues. Okay. O sea, es que así se vuelve crítico. Entonces vos estás con 200 días de comida, fue lo que vos aseguraste. El ahorro de hoy. Pero si inflaron tu moneda, si sufrió tu moneda de inflación en 10 años, en 15 años, que es cuando más lo necesitas, porque ahorita estás pollo y sí, echas punta y qué sé yo, pero en 30 años, cuando apenas si puedes caminar o necesitas un bastón, o Dios me barre y no te tuviste un accidente y te quedaste renco y chueco, y vos habías ahorrado, según vos, 200 días de comida. ¿Cuántos días tenés? 10. A mucho gusto. Y eso es lo que pasa. ¿Cuántos días de vida tenés al final? Sí, ¿cuánto tiempo te aseguras? Y eso es el otro problema que viene a resolver Bitcoin. ¿Y por qué lo resuelve? Porque la tasa de emisión de Bitcoin es determinística. A eso se refiere a que ya está pactada y el que no le guste que no use Bitcoin, porque no va a poder cambiar la velocidad a la que se produce Bitcoin. Además, es costoso de producir. Hay que gastar electricidad para poder recibir ese Bitcoin nuevo que se va creando. Y además se va disminuyendo su tasa de emisión hasta que eventualmente ya solo van a haber 21 millones de Bitcoin. Y por eso digo, es el metro. Hace lo que el metro hizo para la medida, que fue darnos un estándar, lo hace para el dinero Bitcoin. Entonces nos está dando un estándar bajo el cual medir todos los demás bienes que existen en la economía. ¿Y por qué es esto importante? Esto es importante porque conforme se hace inversión y se acumula capital y tenemos nueva tecnología, por ejemplo, ese miedo que tenemos, y aquí no existe tanto este miedo que en Guatemala porque estamos mucho peor y estamos apenas subsistiendo, pero de la inteligencia artificial que va a venir a sustituir trabajos. Pero la inteligencia artificial es una herramienta más y lo que se ha visto es que una tecnología nueva, una herramienta que nos hace más productivos, trae bienestar para la sociedad completa. ¿Y por qué es esto? Y genera más trabajo.
y genera más trabajo. ¿Y por qué es esto? Porque, hace caso, vos tenés 20 quetzales para comprar 20 lápices. Es tu economía, ¿va? Entonces cada lápiz va a valer un quetzal porque tenés 20 quetzales para comprar 20 lápices. ¿Qué pasa si vos venís y en vez de tener 20 quetzales en la economía, llegás y tenés 40 quetzales en la economía? Entonces se duplica el precio del lápiz, que es lo que está sucediendo con todas las monedas inflacionarias. No es que las cosas valgan menos, es que el dinero vale menos en sí. El dinero es lo que vale menos. ¿Por qué? Porque existe más dinero. ¿Y quién se queda con el beneficio de ese dinero? Que es el que lo creó. Pero bueno, es eso aparte. Y aparte, ¿qué está sucediendo con la tecnología? La tecnología nos deja producir más bienes con el mismo esfuerzo, dedicándole el mismo tiempo. Es una acumulación de capital. Entonces, de productividad, la inteligencia artificial, ¿qué va a venir a hacer? En vez de poder tener 20 lápices en la economía, gastando los mismos recursos, se van a poder tener 100 lápices en la economía. Y entonces, cada lápiz, en vez de valerte un quetzal, te va a costar 20 centavos. Y eso está pasando con los bienes constantemente, con las teles, con los celulares y todo. Pero no vemos el beneficio. O sea, la persona que no tiene acceso a comprar cosas que retienen su valor, como tierra, como en menor medida tener un negocio propio, tener o poder invertir en empresas grandes. Entonces, ese beneficio solo pasa a los que tienen acceso a retener el valor de su dinero, porque vos estás inflando el dinero a la par de los avances tecnológicos. Entonces el que está ahorrando en dinero no ve ese beneficio, él solo está viviendo al día del día y no recibe ese beneficio. Y ahí se ve también, es otro de los mecanismos por los que crece la desigualdad. Y entonces si vos tenés un dinero que retiene su valor, como mínimo te va a comprar la misma cantidad de, llamémosle, esfuerzo humano, que es lo que toma. ¿Qué es lo que toma? Sí, entonces como mínimo vas a comprar la misma cantidad de comidas. Entonces si vos venís hoy y decís, y con todos sus problemas de fluctuación de precio que tiene el Bitcoin, y vos decís, hoy voy a comprarme 100 quetzales de Bitcoin que representan 2 días de comer, hace caso, o 3 días de comer, dependiendo de cuánto gastas en comida al día, ¿va? Pero voy a comprarme una comida, ¿va? Y aparte, con el dinero que me gasté hoy en una comida, me voy a comprar una más. Entonces, pero esa segunda comida la voy a guardar en Bitcoin. Vos podés tener la certeza que en el tiempo ese valor se va a almacenar y vas a poder comprar dentro de 10 años una comida. Entonces es un mejor mecanismo para el que no puede estar haciendo inversiones en bienes raíces o en empresas o en negocios, de retener el valor y poder, incluso todos estos programas de pensión y jubilación van perdiendo poder adquisitivo. Ahora, cambiando un poquito de tema, IBEX, ¿por qué lo están haciendo? Mira, ¿qué es y por qué lo están haciendo? IBEX es un mercado donde las personas van a poder comprar y vender Bitcoin entre ellas. Y lo estamos haciendo para facilitar, de nuevo, valga la redundancia, la compra y venta de Bitcoin en Guatemala, pero con quetzales. Normalmente para los guatemaltecos es bien difícil poder comprar Bitcoin o hacerse de Bitcoin, porque pues no puedes comprarlo con quetzales. Abrir una cuenta en el extranjero, en algún exchange afuera, es verdaderamente complicado, y no necesariamente a la hora de comprar, porque cualquiera te vende Bitcoin, pero a la hora de que si querés vos vender tu Bitcoin porque tuviste una emergencia o querés comprarte algo, lo que sea, o querés trabajar a cambio de Bitcoin. Por ejemplo, sos un programador y querés hacer chambas, no tenés jurisdicción, no estás limitado por la geografía, ¿va? Si estás trabajando en internet y querés recibir pagos con Bitcoin, pero vos tu renta de tu casa la pagás en quetzales. Entonces la idea aquí es cabal eso, darle la oportunidad al guatemalteco a poder empezar a comprar y vender Bitcoin en quetzales.
estamos hablando con gente del ecosistema para proveer liquidez al mercado y que la gente empiece a poder hacerse el Bitcoin, porque ahorita es en realidad algo complicado y algo de mucha confianza las transacciones en Bitcoin acá en Guate. O sea, y conforme crece el mercado, se hace más líquido, hay más participantes, se va haciendo más fácil y requiere menos confianza poder tener Bitcoin, y llegas y puedes proteger tu comida de que te querés echarte dentro de 10 años, la puedes proteger de la inflación. ¿Y dónde pueden encontrar más información las personas? Mira, tenemos nuestra página ahorita, es ibexcm.com. Nos pueden seguir en el hashtag, @dinerolibreGT en Twitter. Y próximamente vamos a tener ya que lancemos, vamos a tener otras páginas en redes sociales. Pero por el momento, síganos en Dinero Libre GT. Ahí en Twitter es @Dinero Libre GT. Y ahí vamos a estar haciendo los primeros anuncios. Cabal, ahí tenemos toda la información. Pues ha sido interesante este episodio. Creo que entramos a profundidad. Todavía hay más capas de Bitcoin adentro de... Sí, de hecho, este sábado estuve en la Mariano Galvez dando una plática un poquito más técnica, explicando la estructura del Bitcoin y cómo es que logra ser una base de datos centralizada segura, cómo se resolvió ese problema. Es un curso, es una cátedra más técnica que hago, pero estoy pensando, ahorita me estoy acercando a las universidades a platicar con catedráticos y así para ver si hay interés de darla también aquí en la capital. O sea, Shela, es tu interés, no puede ser que aquí no. Y la idea es también dar estas cátedras periódicamente, también para gente que aunque no esté en la universidad, esté en el colegio o esté ya sea esté trabajando y quiere conocer más del tema y quiere saber cómo es que Bitcoin en realidad está asegurado y por qué es que es seguro el protocolo, y es difícil de parar, difícil, si no es que imposible de frenar. O sea, mientras haya internet puede existir el Bitcoin. Vamos a estar anunciándolo también próximamente. Sí, estén atentos ahí en el Blockchain Week. También tendremos diferentes workshops alrededor del tema y alrededor también de cómo poder proteger tu propiedad intelectual y tus bienes registrándolos en el blockchain. Entonces, como siempre, les damos gracias por escucharnos. Sigan informándose, educándose y así pueden participar. Hasta la próxima. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.